Dios nos bendiga, hermanos. Un saludo para cada uno de los hermanos de la Iglesia Nueva Creación y también para todos aquellos que en algún momento tengan la oportunidad de ver este video o este mensaje o de oír este mensaje. A raíz de lo que hemos estado viviendo, creo que es pertinente un llamado a la iglesia, a los hermanos, a quienes somos hijos de Dios, a concentrarnos en lo que para Dios es importante, porque hay muchas cosas que a nosotros nos parecen que son importantes porque atañen a nuestra vida, pero hay otras cosas que sí tienen mucha importancia y que tienen que ver con el propósito de Dios para nuestras vidas. Enfocarnos es la palabra correcta que yo quiero mantener al frente ahora al compartir esta palabra. Al decir enfoque, me refiero a no concentrar la atención en aquello que no tiene importancia para nosotros, sino para Dios. Enfocarnos en lo que Dios quiere que nosotros hagamos. La falta de concentración tarde o temprano logra su propósito, que es impedir que nosotros cumplamos el propósito de Dios para nuestras vidas. Nosotros fuimos alcanzados con propósito. Usted fue alcanzado con un propósito. Dios no hace nada sin propósito, lo sabemos. Jesucristo, cuando vino al mundo, Él vino con un propósito. Y el propósito del Señor era traer salvación al mundo. Y para ello Él tenía que caminar, ¿no es cierto?, con un enfoque hacia la cruz. La cruz era el final de su ministerio, de su llamado. Él tenía que enfocarse en eso. Y no permitir que nada en el tiempo, en el transcurso de su vida, lo sacara del camino y de su propósito. Llegar a la cruz era entonces el propósito que Dios tenía para Cristo, porque a través de ese propósito y de esa cruz, Él traería salvación al mundo. Toda su vida terrenal entonces estuvo enfocada en eso. Hace más de 2000 años, el Señor enseñaba algunos pasajes, tengo acá, diciendo: no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Mas haceos, dice, tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. En Mateo 6, 19 al 21 encontramos este pasaje. En el fondo está diciendo: no se enfoquen en estas cosas. No se enfoquen, no es lo más importante. Y ya vamos a ver por qué. En otro pasaje dice: no os afanéis, pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles, aquellos que están afuera de la iglesia, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6, 31 al 33. Es obvio que nosotros tenemos una mirada mientras estamos en el mundo, una mirada que muchas veces está más concentrada en lo natural, en el diario vivir, en todo lo que vivimos, ¿no es cierto?, en cuanto a nuestra vida terrenal, las necesidades, cosas que hay que hacer. Y sin embargo, gastamos mucho tiempo, mucha energía buscando
aquello que Dios dice que Él lo va a proveer de alguna manera sin que nosotros caigamos en la ansiedad. Por lo tanto, cuando nosotros estamos ansiosos por las cosas del mundo, las cosas naturales, las necesidades que tienen que ser suplidas y buscamos solamente enfocado en ello, estamos perdiéndonos nosotros de lo que sí es importante para Dios y lo que es más importante, yo creo, que es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Porque como iglesia somos hijos de Dios. Tenemos un Padre, Él es nuestro Padre, Él es nuestro proveedor, Él es el que ocupa de nosotros, para Él somos sus hijos y Él quiere que nosotros estemos bien. Entiendo que al estar en el mundo entonces la tentación va a venir, la tentación vendrá para distraernos, pero no debemos olvidarnos lo que el Señor le dijo al apóstol Pablo. Cuando hablo de tentación, estoy hablando ahora de la presión que ejerce el mundo. Incluso tenemos un enemigo en común que va a presionar para que usted se distraiga, va a presionar en algunas áreas. Pero nosotros tenemos que tener esa paz y esa tranquilidad para creer y confiar que Dios es quien nos sostiene, que Dios es el que va a proveer, porque eres un Dios proveedor, es un Padre bueno. Dios es bueno. Y es por eso que nosotros hoy día necesitamos reenfocarnos o salir de este enfoque tan natural, tan terrenal. Una vez que conocimos a Cristo, ¿no es cierto? Tenemos una vida nueva, una vida espiritual. Y tenemos que aprender a confiar en lo que Dios dice, en lo que Dios habla en su palabra. Recordemos siempre el propósito, porque Dios nos llamó a nosotros con un propósito, así como hablaba recién que Jesús vino al mundo con un propósito. Su propósito culminó en la cruz del Calvario cuando Él dijo: Padre, consumado es. Lo que tú me pediste que hiciera, en lo que tú querías que yo me enfocara, que me concentrara en esto, y no permití que nada me distrajera hasta llegar a este momento. De la misma manera, el Señor Jesucristo, una vez que hubo resucitado, se apareció a los discípulos y Él les dice en Mateo capítulo 28, lo voy a leer, aunque yo creo que es conocido por todos nosotros el versículo, este pasaje, pero a veces es necesario considerarlo porque es parte de algo que Dios está hablando a la vida de muchas personas hoy. El Señor dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto es algo que no puede quedar de lado, especialmente por nosotros, porque hemos sido comisionados, es decir, Él nos llamó con un propósito. Y el propósito está vigente mientras el Espíritu Santo de Dios permanece en la tierra. Todavía hay tiempo, la gracia está, y es necesario que usted y yo nos enfoquemos en lo que a Dios le interesa, que son las almas perdidas. Y eso tiene que ver con su decisión, mi decisión de enfocarme en lo que está arriba, no en lo de la tierra. Obviamente que vivimos nuestra vida terrenal, pero no podemos desconectarnos. Usted no se puede desconectar. No puede usted vivir una vida de momentos, ¿no es cierto?, donde usted dice: siento que hoy día tengo que buscar a Dios, siento que hoy día tengo que orar. Hermano, eso no es lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere que nosotros vivamos conscientes de Él
todo el día, todo el tiempo, conscientes de Dios. Somos seres espirituales, tenemos comunión con Dios. No en algunos momentos vivimos conectados con Él. Esa es la vida del Espíritu. Por eso que es tiempo de que nosotros, como hijos de Dios, nos enfoquemos en el propósito. Y el propósito tiene que ver con la mirada de Dios y con la voluntad de Dios para nuestras vidas. Yo creo que hay mucha gente, muchas personas que un día recibieron a Jesús, se acercaron a Él, comenzaron una vida de iglesia y con el tiempo las distracciones, las cosas del mundo, lo terrenal, logró cumplir, ¿no es cierto?, su propósito, sacándolos de las congregaciones, de la iglesia. Dice la Biblia, la palabra del Señor, aquellos que fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Es imposible. Dice, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Hebreos 6, 4 al 6. Qué triste es, hermanos, ver a tantas personas abandonar el propósito de Dios, tan solo porque nunca le dieron lugar a ese enfoque nuevo en su nueva vida, un enfoque arriba, en las cosas de Dios. No estamos en un tiempo para relajarnos. De acuerdo a lo que estamos viendo, no estamos en un tiempo para relajarnos, y menos cuando vemos los acontecimientos en el mundo hoy en día. Si estamos débiles en la fe, debemos decidir ahora por nuestra vida y poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Nadie va a decidir por nosotros. Yo tomo mis propias decisiones. Cuando fui llamado a los caminos del Señor, tomé mi propia decisión y dije, Señor, estoy dispuesto, hasta que fui llamado al pastorado. Y desde ese momento, para mí, no hay nada más importante que hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios no la voy a cumplir viendo o mirando las cosas del mundo, porque el mundo nos distrae más que ayudarnos. Nos distrae con muchas tentaciones. En Mateo capítulo 24, verso 1, dice la palabra que el Señor estaba en el templo y al salir se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Lo voy a leer ese pasaje también. Capítulo 24, verso 1. Dice así: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. No sé si puede sonar esto como es como muy como que estuviera manipulando, pero no es así. Yo creo que uno tiene cierta libertad para decir, bueno, ¿por qué los discípulos están tan preocupados o ocupados en mostrarle el templo a Jesús? Yo me pregunto hoy día si lo terrenal es tan importante o más importante que estar enfocado en las cosas de arriba. Fíjese cómo Jesús usa esta distracción para llevarlos a ellos a una mirada mucho más profunda, mucho más lejana, una mirada profética. Creo que lo vean ustedes, por favor. Dice, respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo
que no quedara aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. El Señor usa el templo para hablar de lo que Él podía ver. Jesús está teniendo una mirada espiritual, una mirada mucho más profunda, su capacidad de ver más allá de lo natural, y es porque Jesús no andaba en la carne, Él andaba en el espíritu, Él tenía esa capacidad de mirar, de ver más allá, porque ese era su enfoque, su estilo de vida. Él no estaba personalmente enfocado en lo terrenal. Él no venía a hacer otra cosa, sino a cumplir un propósito, y por eso que insisto en esto. Los discípulos no fue la única ocasión en que tenían este topar con lo que Jesús vino a hacer, y lo vamos a ver más adelante. El Señor profetiza entonces lo que iba a ocurrir unos 40 años más adelante. Cuando Él no estuviera, esto iba a ocurrir. ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. En otras palabras, este templo que hoy día deslumbra por su belleza, que ustedes están mirando, no va a estar, será destruido. ¿Sabe usted, hermano? Cada cual sabe cómo la mirada que tiene respecto de la nueva vida y qué es lo que tiene que hacer o cuál es el propósito que Dios tiene para su vida. Cada hombre de Dios, cada siervo de Dios, cada persona tiene que tomar decisiones. Pero yo pienso cuánto dinero se invierte en la construcción de un edificio y luego para su mantención, cuánto dinero, hermano. Hoy día hay mega edificios para concentrar a miles de personas. ¿Qué va a quedar de eso? ¿Cuál es el enfoque, hermano? Ya sabemos lo que pasa, usted tiene que saber. Porque humanamente las personas somos presionadas y muchas veces cedemos a la presión del enemigo. No estoy queriendo ensuciar la vida de nadie, simplemente estoy concentrando mi atención en lo que es terrenal y lo que es espiritual. Nosotros hoy día somos el templo del Señor. Nuestras vidas son templos del Espíritu Santo. Usted es un hijo de Dios, usted es un templo. Usted es el templo valioso para Dios. Su vida vale mucho más que cualquier cosa en esta tierra. Su vida es más importante. Fue entonces que los discípulos quisieron saber más acerca de lo que el Señor veía a través de los tiempos. Dinos, dice el verso 3 de Mateo 24, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Creo que de alguna manera lo que Jesús les habla a ellos de acerca del templo que va a ser destruido tocó en su interior la inquietud por saber, por conocer qué es lo que Jesús está hablando, qué está diciendo. Ellos querían saberlo. La palabra clave en este pasaje son las señales, que por tiempo hoy yo no voy a alcanzar a hablar de ellas. Tengo media hora para compartirles. Pero lo importante acá es la mirada de Jesús para hablar de sucesos que ocurrirán muchos años después. Y si analizamos los últimos acontecimientos en el mundo, usted quedará impresionado y con ganas de buscar el reino de Dios como nunca. Leamos Mateo 24, capítulo 4 al 14. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy Cristo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario
que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hermanos, si usted no despierta a lo profético de las Escrituras, lo que dice acá, de seguro este mensaje le va a pasar por encima como a tantas otras personas. No lo va a asimilar, no lo va a retener, va a decir, bueno, hemos oído tantas veces acerca de esto. Y para ser más explícito todavía, Apocalipsis capítulo 3 nos habla a nosotros de la iglesia Laodicea, la iglesia del fin de los tiempos, previo al arrebatamiento. Esta es la iglesia tibia, que está enfocada en lo material, una iglesia enriquecida y que piensa no tener necesidad alguna. La iglesia de los grandes y lujosos edificios que le han cerrado la puerta al Señor, una iglesia orgullosa y soberbia cuyo enfoque no está arriba sino en lo terrenal. Pero aún así, por la gran misericordia del Señor, en ese pasaje de Apocalipsis 3, dice que Él viene para volver a tener comunión con ella. Cristo, en su infinita misericordia, sigue insistiendo en que nuestra mirada esté enfocada en lo eterno, en lo que es más importante, no en lo de ahora, sino en lo que está por venir, porque Cristo viene. Esa es para mí la razón del por qué creo que es importante que nosotros nos reenfoquemos en lo que sí tiene importancia para Dios. Hay una palabra en Juan capítulo 4, versos 31 al 34, que habla del momento cuando Jesús, el Señor, está con la mujer samaritana. Y dice en esos versículos que el Señor estaba conversando con ella y los discípulos habían ido a buscar de comer. Ellos fueron a buscar de comer. Es cierto, Jesús tenía hambre como ellos, pero ellos fueron a buscar de comer. Sin embargo, Jesús estaba concentrado en lo de arriba. Era necesario que Él pasara a Samaria, que entrara a ese lugar. Era necesario estar con esa persona, una mujer que judíos, dice la Escritura, y samaritanos no se llevaban entre sí. Pero para Jesús era necesario, porque estaba dentro de su propósito, lo de Dios, lo de arriba. Y cuando llegan los discípulos al lado de ella, ellos se preguntan qué estará hablando con ella. Y le dicen al Señor, cuando ella va a hablar acerca de lo que Jesús les dijo a ella, ellos se acercan a Jesús y le dicen, Señor, hemos traído para que comas. Y Él les dice, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Es increíble. ¿Por qué? Porque ahí está hablando de algo que creo que tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque para Jesús su comida era hacer la voluntad del Padre. Él caminó durante toda su vida enfocado
en el propósito o en hacer la voluntad de su Padre. No era hacer otra cosa, sino la voluntad del Padre. ¿Cuál es el propósito de Dios para su vida, mi hermano? ¿Cuál es el propósito de Dios para usted? ¿Con qué propósito? ¿Cuál es el por qué Dios un día le llamó? ¿Para salvarlo solamente? Está bien, Cristo vino a salvarnos, pero Él nos ha encomendado una tarea, un propósito al cual usted tiene que responder o tendrá que responder en su tiempo, porque la fidelidad tiene que ver con esto. Cristo fue fiel al llamado de su Padre. Él vino y cumplió y hizo exactamente lo que el Padre le pidió que Él hiciera. Cuando nosotros nos presentemos delante de Dios y Dios nos pregunta, ¿has hecho lo que te he encomendado? ¿Cumpliste el propósito? ¿Fuiste fiel? ¿Qué le vamos a responder? Es que estuve distraído, es que mil excusas y la excusa agrava la falta. No podemos, nosotros no tenemos excusa. Hoy es tiempo de apelar a la misericordia, porque Dios es misericordioso. Jesucristo fue misericordioso. Nos hemos farreado tiempos y tiempos de estar callados en silencio, desconectados de lo que sí tiene importancia para Dios. Hermanos queridos, Él suple, Él te da fuerzas. Dios es proveedor. Él nunca va a fallar, su palabra se cumple. Hoy día yo les hablo esto porque estamos en un tiempo difícil. He dicho en otras ocasiones que los tiempos se aceleran hacia el fin. Estamos viendo que todo va más acelerado. Todo va cumpliéndose con menor tiempo. Las profecías están todas cumplidas. Hermanos, ya no hay más señales. Hay personas que están velando muchas veces horas en un templo, pero cuando Jesús llama a estar velando, está hablando de estar en el Espíritu mirando el cumplimiento de las señales, mirando una mirada más allá de lo que nosotros humanamente podemos. No es una mirada natural, no es encerrarnos un rato para tener una media vigilia, una vigilia. Es una mirada constante, es un ver lo que Dios está viendo. Porque cuando tú ves lo que Dios está viendo, hermano, tú te vas a parar, tú te vas a poner de pie, tú vas a hacer lo que Dios te está llamando a hacer. Cuando Pablo, el apóstol, se encuentra con Jesús en el camino, hermano, fue un impacto tan grande lo que produjo en su corazón, que él lo llamó Señor y le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y durante toda su vida y ministerio, él no tuvo otro enfoque que hacer la voluntad del Señor, de su Señor, de nuestro Señor. Él tuvo contratiempo, hubo persecución, hubo hambre, hubo de todo, hermano. Pero al final llegó a su meta. Usted conoce la palabra. Él cumplió su tarea, acabó su carrera y esperaba su corona. Creo que es bueno reflexionar. Creo que es un buen momento. Ocupemos estas horas que ya por un par de semanas llevamos con la petición del gobierno de no salir de nuestras casas por las razones que usted ya sabe. Hay tiempo para orar, hay tiempo para leer la Escritura, hay tiempo para hablar de las cosas de Dios a otras personas. Use los medios de comunicación, predique el Evangelio, comparta con otros hermanos, aliente a los que están desanimados, a aquellas personas que
que por alguna razón volvieron atrás en el camino, este es el tiempo para llamarlo. Hay gente que está sensible, que puede oír en esta hora una palabra de aliento, una palabra de bendición. Usted es el canal para ello, usted es la persona a quien Dios quiere usar. Y yo estoy acá para animarte, para decirte que tú eres valioso en las manos del Señor. Que no te distraigas, que ninguna cosa en este mundo terrenal, hermano, te atrape y te tenga aquí. El enemigo va a buscar día y noche. Él siempre va a estar allí buscando desenfocarte, distraerte. Pondrá una y otra distracción para presionarte. Pero tú sé sabio en este momento. Sé sabio y haz lo que Dios te ha llamado a hacer. Quiero bendecirte ahora. Quiero pedirle a Dios por tu vida. Quiero que Dios derrame sobre ti de su unción. Que su Espíritu Santo trabaje en tu interior. Te fortalezca, que te ayude. Que la gracia que hay en ti, esa gracia que Dios te ha dado, esa gracia que Dios está sobre ti, que viene de parte de Dios, te sostenga, te fortalezca en estos momentos difíciles. Si es economía, si es problema de salud, cualquier cosa que hoy día esté queriendo distraerte, oro para que Dios en esta hora traiga respuesta a tu vida. Que no va a faltar el pan, que no va a faltar la protección divina sobre ti y sobre tu familia. Que tú estarás amparado y guardado por la protección divina. ¿Por qué? Porque estás enfocándote en lo que sí es correcto. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.